Bueno, pues como saben, el pastor pues no se encuentra el día de hoy con nosotros. Va a estar un par de semanas fuera. Como saben, fue a la ciudad de Mallorca, en España, a predicar la palabra. Así que pues vamos a estar orando y pidiendo mucha sabiduría y dándole gracias a Dios porque está usando a nuestro pastor, así que debemos de sentirnos muy orgullosos por eso. Muy bien, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien. Yo estoy muy contento, la verdad. Me siento muy feliz y afortunado de estar aquí, de poder compartirles en esta tarde. ¿Y qué les parece si para comenzar levantamos nuestras Biblias para hacer nuestra declaración de fe y decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, mi familia, mis finanzas, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Y les pido que me acompañen al libro de Hechos. Al libro de Hechos, capítulo 5, versos del 35 al 39. Hechos, capítulo 5, del 35 al 39. El tema de esta tarde se llama la palabra que permanece. Lo vuelvo a repetir: la palabra que permanece. Y si están listos ahí con sus Biblias, en sus celulares, los que no pueden seguir en la pantalla, dice así en Hechos capítulo 5, versos 35 al 39. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Verso 38. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando en contra de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra hasta el día de hoy es viva y poderosa, Señor. Y tiene poder, Señor, para transformar las vidas, los corazones, las familias. Gracias, Padre Santo, por este regalo tan preciado que tú nos has dejado. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues quiero comenzar contándoles algo. Hace un par de días, ahí en el trabajo, me encontré con un amigo. Era un chico que yo no había tenido la oportunidad de hablar con él. Es un compañero de trabajo, y coincidimos un día y comenzamos a charlar. Y comenzamos a platicar de cosas, de cómo le iba, de la familia, entre otras muchas cosas. Y él es un chico casado, a pesar de que es joven, ya está casado. Y le pregunté: ¿qué onda? ¿Qué tal te va con tu familia? ¿Qué tal te va en tu matrimonio? Y me dijo: no, todo muy bien, todo va excelente. Me llevo bien con mi esposa, tengo buena relación, a veces las cosas se ponen difíciles, pero todo bien. Y me dijo: ¿y tú estás casado? Le dije: no, yo no estoy casado. ¿Juntado? Le dije: no. ¿Tienes hijos? Le dije: no, pues tampoco. Le dije: pero sabes, como que sí me dan ganas a veces. Y me dice: no,
no sabes en la que te metes. Dice, no, así estás bien. Y le digo yo, ¿por qué me dices eso? Y me dice, no, pues es que a veces hay muchos problemas, entre otros. Y le digo, bueno, ¿y qué no eres feliz? Dice, bueno, sí, la verdad me tocó una buena esposa, que me respeta, que me acompaña, que me ayuda, que está conmigo. Y le digo, bueno, me dice, bueno, solo que a veces pues las cosas se ponen un poco difíciles. Y ya yo le comencé a compartir y empezamos a hablar de las relaciones entre los matrimonios, de las relaciones entre las personas. Y yo le dije que muchas veces las relaciones fracasaban porque no tomaban en cuenta a Dios. Yo le dije, sabes, yo creo en Dios y creo que siempre lo mejor va a ser hacer la voluntad de Dios. Y me dijo, ¿eres religioso? Yo le dije, pues soy cristiano. Y me dice, yo también leía la Biblia. Yo también antes leía mucho la Biblia, pero con eso de que ya pasó de moda, con eso de que ya es antigua, pues ya la dejé de leer. Entonces yo como que me entró un coraje y me daban ganas de responderle, de reprocharle y decirle, pero lo único que le puedo decir le dije, mentira, eso es una mentira. Y me daban ganas de empezarle a dar de bibliazos, ¿no? Para que aprendas. Pero me quedé pensando y después empecé a meditar y comencé a pensar en esto. Y llegué a la conclusión que es verdad, que para muchas personas la Biblia, la palabra de Dios, es algo anticuado. Es algo que ya ha pasado de moda. Las personas se han olvidado completamente del Dios de la Biblia. Las personas ya no toman en cuenta a Dios porque creen que es algo anticuado, creen que es algo que ha pasado de moda. Y la verdad es que no me sorprende que las personas de afuera, las personas del mundo que no conocen de Dios, porque yo me pude dar cuenta que él decía esto porque no tenía un conocimiento de Dios, porque no sabía quién era Dios, porque tal vez nunca había ido a una iglesia. Pero lo que me alarma y lo que me preocupa es que muchas veces las personas que venimos a la iglesia, los que profesamos ser cristianos, los que profesamos tener una fe, creemos que la Biblia es anticuada. Creemos que la Biblia es algo que ya ha pasado de moda. Tal vez no lo decimos. Tal vez no decimos, no, yo creo que la Biblia ya pasó de moda, como este chico fue muy sincero y me dijo, no, pues con eso de que ya pasó de moda, pues ya no la leo. Pero muchas veces también nosotros decimos lo mismo, no de forma directa, no de forma literal, pero sí con nuestras acciones. Y me alarma todavía más, porque creo que nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios, sabemos lo que dice la Biblia y no hacemos caso. ¿Qué estamos diciendo? Creo que la Biblia es anticuada. Creo que la Biblia ya pasó de moda como para hacerle caso. Se dice que el pensar eso, el creer que la Biblia es algo que ya está de moda, el pensar que con nuestras acciones, que la Biblia es anticuada, estamos diciendo que el Evangelio de Jesús es un mensaje pasajero. Es un mensaje que estuvo un tiempo, pero ahora ya no está. Y déjenme les digo algo, que el micrófono se movió. Gracias. Problemas técnicos. Bueno, como les comentaba, con nuestras acciones manifestamos que la Biblia es algo pasajero, algo que ya no es de moda, y estamos demostrando que el Evangelio de Jesús es algo que un día estuvo, pero ahora ya no está. Que algunas veces es bueno hacerle caso, pero otras veces ya no. Y durante mucho tiempo hemos visto cómo durante la historia nos ha enseñado, nos ha mostrado
cómo muchas veces la moda, las ideologías, los pensamientos, la forma de vestir, la manera de hablar, va pasando, va cambiando, se va haciendo antigua. Y recordamos mucho, si nos vamos a los años atrás, a los años de los 70, 80, y tan solo ver el cómo se vestían antes, el tan solo ver la música que escuchaban, en tan solo ver cómo las personas se manifestaban, cómo las personas hablaban, cómo las personas se comportaban, podemos ver que las ideologías, que los pensamientos, que las tendencias van pasando. Pero quiero decirles que el Evangelio de Jesús no es algo pasajero, porque no es una idea del hombre, porque el Evangelio de Jesús nunca ha sido una idea del hombre, sino ha sido una idea de Dios. Este libro, no sé si ustedes sepan, pero fue el primer libro que se imprentó. Además de ser el primer libro que se imprentó, fue ese libro más vendido en la historia. Lo que nos lleva a la conclusión de que tal vez, y digo tal vez porque no estoy seguro, de que tal vez sea el más leído de la historia. El libro más leído en el mundo, el más vendido, el más conocido. Pero lo que hace realmente especial a este libro, lo que hace realmente especial a la palabra de Dios, no es que sea el más popular, no es que sea un libro religioso, es el poder que se encuentra dentro de él para transformar la vida de las personas. Es el poder que se encuentra en cada una de las palabras escritas aquí, con el poder para sanar a algún enfermo, con el poder para restaurar las vidas, con el poder para cambiar, con el poder para salvar, con el poder para proteger. Y eso es un evangelio eterno. Y sabemos que son palabras eternas, que son palabras que duran por siempre, que no son palabras pasajeras, como si se tratara de una moda. Porque las palabras de Jesús permanecen hasta el día de hoy, desde el día que Él dijo: ustedes han oído que fue dicho, pero yo hoy les digo esto. Y hasta el día de hoy permanecen esas palabras. Incluso yo he escuchado a personas ateas, personas que no tienen nada que ver con el cristianismo, que hablan cosas que Jesús dijo. Algo que hace 2000 años sucedió, hasta el día de hoy no ha pasado de moda, hasta el día de hoy permanece firme, hasta el día de hoy permanecen sus palabras, cada una de sus palabras. Y si tú les preguntas a alguien de allá afuera: disculpa, ¿me podrías decir alguna enseñanza de Jesús? Seguramente se van a saber alguna enseñanza se deberán saber. Entre las más conocidas, como la de: si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. O como la de honra a tu padre o a tu madre. O tal vez la de perdona a tus enemigos. Y a pesar de que se la saben, a pesar de que tienen la idea, que tienen las palabras, porque es una palabra que ha permanecido desde la primera vez, desde que se fundó la tierra, la palabra del Señor ha permanecido. A pesar de que se sabe eso, a pesar de que conocen que hay un Creador, no obedecen. No obedecemos, lo que muestra que creemos que la palabra de Dios es antigua. Lo que creemos que la palabra de Dios ha pasado de moda. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Otro concepto que se tiene ya como anticuado es la iglesia. Muchas personas creen que la iglesia ya es anticuada, que eso de ir a la iglesia ya no se usa. Pero no olvidemos que Jesús murió por su iglesia. No murió por este lugar, por 4 paredes, sino que dio su vida y entregó su vida por su iglesia, por amor a su iglesia.
Lo que nos dice que la protección de Dios, que la bendición de Dios viene a su iglesia, no de forma individual. Claro, sí es de forma individual también, pero cuando eres parte de la iglesia, si no eres parte de la iglesia, creo que no puedes ser bendecido por Dios, creo que no puedes experimentar el poder de Dios. Y esa es una de las ideas que la iglesia, que se piensa acerca de la iglesia. Pero en realidad la iglesia es algo eterno, porque como les comentaba, fue Jesús quien dio su vida por él. No ha sido una idea, no fue una idea del hombre, alguien que dijo, alguien que se le ocurrió, vamos a hacer la iglesia y vamos a construir un edificio para reunirnos. No, fue una idea de Jesús, fue una idea eterna. La iglesia o la palabra de Dios no ha pasado de moda, ni tampoco se ha puesto de moda, porque la iglesia ha permanecido por siempre. La iglesia, el evangelio, no es algo que ya pasó y que ahora ya no está, o algo que hoy ya no se escucha mucho y que después tal vez se escuchará. Porque también ustedes tal vez han escuchado que hoy en día se dice que el cristianismo está de moda. La religión del cristianismo es la religión de moda del día de hoy. Luces, música, buen ambiente, es la religión de moda, como si se tratara de eso. Como si se tratara de la ambientación, como si se tratara de las luces, del edificio lujoso, como si se tratara de asientos cómodos, del aire acondicionado, del ambiente musical que se vive. El cristianismo es una idea de Dios que ha estado por siempre y que permanecerá por siempre, y que hoy ustedes como yo tenemos la oportunidad de ser parte de algo eterno y no de algo pasajero. No sé si te has dado cuenta, pero uno de los mayores trabajos del diablo es convencerte de que ames lo pasajero. El diablo se aferra tanto, se afana tanto por meter ideas en tu mente sobre que debes de vivir por lo que es pasajero, por lo que es temporal. Porque tiembla cuando uno de nosotros pone su mirada en lo eterno. Y él invierte con mentiras. Él trata de introducir en nuestros corazones, en nuestras vidas, mentiras que espera que nosotros caigamos, que mordamos el anzuelo para alejarnos de la iglesia, para alejarnos del evangelio y hacernos que nos concentremos en las cosas pasajeras. No sé si me están entendiendo, no sé si me estoy dando a explicar el día de hoy. Podemos ir a 2 de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21, por favor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Atención en el verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Verso 21, pongan atención. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. La palabra de Dios, si bien es cierto que fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. Los pensamientos, el sentimiento, el conocimiento de Dios, sus emociones, sus deseos, fueron plasmadas, y adivinan a quién usó: a los hombres.
La Biblia no habla más que del amor de Dios por la humanidad. No habla más que la relación que Dios quiere tener con la humanidad, el cuánto Dios nos ama. Y también se escucha por ahí que está de moda el Evangelio de la Gracia, como si fuera algo temporal. Lo que estamos diciendo, si creemos que el Evangelio de la Gracia está de moda como si fuera algo temporal, es que el Evangelio de Jesús es pasajero. Es que la palabra de Dios es pasajera, porque entonces tendríamos que ver los 4 evangelios y quitarlos de la Biblia. Teníamos que quitar también el evangelio de Hechos, de Romanos, tal vez las cartas paulinas, tal vez todo el Nuevo Testamento, y enfocarnos en el Viejo Testamento para no hablar de la gracia. Y aún así, el Antiguo Testamento habla de la gracia desde el Génesis hasta el último de sus libros. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos el mensaje de la gracia. Vemos a Jesús en la Biblia desde el principio hasta el final. Y dice ahí que tenemos la palabra profética más segura. Este libro tiene evidencias de todo tipo. Es el libro más actual. Es más actual que la medicina, más actual que la ciencia, más actual que la geografía, más actual que la historia. Este libro, antes de que sucediera, ordenó todos los gobiernos mundiales. Desde el Génesis vemos manifestación poderosa que habla de medicina, de genética, de leyes, de geografía, de astronomía. La Biblia, la que a veces pensamos que es antigua y que ha pasado de moda, la Biblia nos muestra en Apocalipsis cómo va a ser el final. Es como si pudiéramos ver una película, es como si pudiéramos ver el final de una película antes de que terminara. Y a veces no le hacemos caso. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, es todo lo que nosotros necesitamos. Es todo lo que nosotros necesitamos en esta vida para ser dirigidos, para ser guiados. Como les comentaba, el diablo está aferrado y no escatima en esfuerzos, no escatima en presupuestos, no escatima en mentiras para desviarte del objetivo, para desviarte de lo eterno. Te hace creer en ideologías falsas, invierte en los canales de televisión, invierte en los mítines políticos, invierte en la música, invierte en el internet, invierte en marketing, en publicidad, haciéndote creer que todo es exterior, que nosotros valemos por lo que tenemos, que nosotros valemos por lo que traemos puesto, que nosotros valemos por el carro que tenemos, la casa que tenemos, el coche que tenemos, porque quiere desviarnos de lo eterno. Pero Pablo nos exhorta, Pablo nos enseña y nos dice en una de sus cartas que nos enfoquemos en lo que es eterno. Nos dice, vístanse con un nuevo ropaje, vístanse de una nueva naturaleza, vístanse de algo que es eterno y no de algo que es pasajero. Vístanse de algo que les va a dar vida y no de algo que los pueda matar.
vístense de la moda que permanece para siempre, vístanse de todo eso que es eterno, de lo que es vida, y nos reta y nos confronta a tener una relación con Dios, nos reta y nos confronta a tener una relación cercana, personal con Jesús, y no una vida en donde nos estemos escondiendo detrás de lo que tenemos. Y si podemos ir a Efesios capítulo 4, versos 24 al 32. Quitándose de vosotros toda amargura, vieja naturaleza, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia, vieja naturaleza. Antes ser benignos unos con otros, nueva naturaleza, misericordiosos, perdonados unos a otros, nueva naturaleza, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Verso siguiente. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo que Pablo nos está queriendo decir es que nos despojemos de esa vieja naturaleza que nos hace creer que todo es enfocado en lo exterior, que todo se trata de vivir por lo que tenemos, por quienes aparentamos ser delante de los demás, una vida de apariencias, una vida de obsesiones, de afanes, de preocupaciones, una vida que nunca nos va a dejar absolutamente nada bueno, que al contrario nos va a comenzar a alejar más y más del amor de Dios. Y me llama la atención que en el verso 2 dice, y anded en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Muchas veces nos afanamos por agradar a Dios, nos afanamos por amar a Dios, sin antes despojarnos de nuestra vieja naturaleza. Y lo que Dios dice es que eso siempre nos va a llevar al fracaso, que eso siempre nos va a llevar a una vida cansada, a una vida desgastante, una vida que nos va a hacer terminar alejándonos de Dios. ¿Por qué? Porque no lo hacemos de la forma correcta. Lo que Dios nos dice es que nos acerquemos, no basándonos en nuestro amor, no basándonos en cuánto amamos a Dios, no basándonos en cuánto queremos hacer por Dios, sino basándonos en lo que Dios ha hecho por nosotros, sino basándonos en el amor, en la forma, en la manera en la que Dios nos ha amado. Efesios 4. Es Colosenses 3. Colosenses 3, verso 12. Colosenses 3 nos dice cómo debemos vestirnos, cuál debe ser nuestra apariencia, y no solo eso, sino cómo llevarlo a cabo. Nos dice cuál es la manera en que debemos vestirnos de un nuevo hombre. Acabamos de ver que Pablo nos exhortaba y nos animaba a vestirnos de una nueva naturaleza. Y en el siguiente nos dice cuál es la clave.
En Juan, si no mal recuerdo, se encuentra Felipe. Felipe acaba de ser llamado por Jesús y le dice, sígueme. Entonces Felipe, todo gustoso, todo lleno de alegría, corre con Natanael y le dice, Natanael, acabamos de encontrar a ese del que hablaba Moisés y los profetas. Lo acabamos de encontrar, es Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Entonces él dice, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Acaso de Nazaret podrá salir algo bueno? Ahora, para que me entiendan un poquito este contexto, para que me entiendan un poquito los que les quiero decir, Nazaret era uno de esos lugares que se consideraban como muy marginados. Era un lugar, se podría decir, en el día de hoy podríamos decir que era como un tipo ranchito. Un ranchito donde no había nada, donde la gente siempre hacía lo mismo, donde no podían progresar, donde nada podía prosperar. Un lugar que se dedicaban al campo, que se dedicaban al trabajo. No era un lugar donde podría la gente sobresalir, donde podría estudiar, un lugar donde podrías avanzar en la vida, un lugar como esos. Entonces llega Felipe y le dice, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, del que hablaba Moisés y los profetas. Entonces dice, ¿acaso de ese lugar puede salir algo bueno? Ven y ve por ti mismo. Y llega hasta Jesús y le dice, he aquí un varón israelita en el cual no hay engaño. ¿Cómo sabes quién soy? Antes de que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. Lo que nos está diciendo este capítulo es que nosotros nos enfocamos muchas veces en lo exterior. Nos enfocamos en esas cosas que creemos que son de mayor importancia, que pensamos, o que más bien la ideología de este mundo se ha encargado de hacernos creer que siempre va a ser más importante tu apariencia, que siempre va a ser más importante lo que tienes, de dónde eres, de dónde vienes, cuánto ganas. Y vemos personas afanadas, vemos personas, chicos, chicas, hombres, mujeres, afanadas por cómo se ven exteriormente, afanadas por su figura física, invirtiendo dinero en cambiar su cuerpo. Vemos a hombres afanados en sus trabajos, que se sienten menos cuando están delante de una persona que gana más y tiene un mejor trabajo. Que se sienten menos importantes por lo que tienen. Y Natanael y Dios le dice, me imagino que lo miró con amor, y le dice, he aquí un varón israelita en el cual no hay engaño. Lo que Jesús le estaba diciendo, yo conozco tus pensamientos. Desde antes que vinieras aquí, yo te vi en esa higuera, supe lo que pensabas, supe lo que imaginabas, supe lo que deseabas, te conozco. Sígueme, sé quién eres, sé de dónde vienes, sé lo que piensas, sé lo que sientes. Sígueme. No me importa tu apariencia, no me importa quién eres tú, no me importa qué tan bueno o no eres. Me importa que me conozcas, que me sigas, porque tu vida no se va a basar en lo que tú puedes hacer, en lo que tú tienes, en lo que tú deseas, en lo que tú puedes lograr, en cuánto puedes amar a los demás, en cuánto puedes perdonar, sino tu vida se va a basar en mí, en mi amor. Y dice este versículo, Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. No sé si lo has captado ya. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados.
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verso que sigue. Soportados unos a otros, otra vez, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Verso que sigue. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Podemos regresar al 12, por favor, Andrés? Como les decía, aquí nos dice la clave: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. La clave es que sepas que Dios te ama. La clave es que sepas que tú eres santo, que tú eres amado de Dios. Que creas eso va a causar un efecto en ti que te va a llevar a actuar como un santo de Dios, que te va a llevar a actuar, que te va a llevar a actuar con misericordia, con benignidad, con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Verso que sigue, soportando, que soportes a los demás, que perdones a los demás, y que si alguno tuviere queja contra otro, de esa misma manera perdónalo. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo nosotros. La clave es que pongamos nuestra mirada en Cristo, en el Evangelio de la gracia, en algo que nos ha sido dado por gracia, no algo que merezcamos, no algo que nosotros tengamos que hacer, sino que nos sintamos como alguien que ha sido amado. Y me resulta un tanto revelador en estos últimos días, mientras leía que Juan escribía: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Lo que nos está diciendo que se trata de lo mismo, que se basa en lo mismo, que no se basa en mi amor, en cuanto yo puedo amar a los demás, en cuanto yo puedo perdonar a los demás, en cuanto puedo tolerar a los demás, en cuanto puedo ser paciente, en cuanto puedo ser humilde desde mi interior, desde mis fuerzas, sino que se trata en saber cuánto Dios nos ama. Sino que se trata en mirar esa cruz y mirar cómo Dios nos perdona, y que estando ahí en la cruz, soportando, pagando el precio de nuestros castigos, tuviera la valentía de decir: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿A quién se le ocurre? ¿Quién pensaría en decir esas palabras? Padre, perdónalos, no sabe lo que hace. A una persona que estaba colgada en una cruz, traspasada por sus manos y por sus pies, literalmente desgarrado la carne, sangrado por todos lados, y que pudiera decir: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Las palabras de Jesús permanecen hoy en día porque es una palabra eterna. Es una palabra que nunca ha sido idea del ser humano. Las ideas de los seres humanos hemos visto cómo han pasado de generación en generación. Las tendencias han pasado, las ideologías han pasado, los gobiernos han pasado. Pero la palabra de Dios permanece hasta el día de hoy. Verso 14, por favor. Y sobre todas estas cosas, repitan conmigo: sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y si tienen la oportunidad, a lo mejor ahorita por el tiempo no nos da tiempo de analizar parte por parte lo que dicen estos dos versículos.
de la manera en que nos debemos de vestir. Nos dice de humildad, de paciencia. Perdónense. Y les pido que si tienen oportunidad en sus casas, puedan analizar e investigar lo que realmente significan. Porque, como les comentaba, las ideologías de este mundo, los pensamientos, nos han hecho creer que lo que dice esta Biblia se debe hacer como se piensa allá afuera. Es decir, pensamos que la humildad tal vez se trata de no traer dinero. Basamos nuestra humildad como un fruto de la pobreza. Creemos que ser humildes es ser pobre, cuando la Biblia nos dice que ser humildes es un fruto del corazón. Que ser humildes es dejar de pensar en nosotros y comenzar a pensar en los demás. ¿Como quién? Como Cristo. No es pensar menos de nosotros, porque Cristo, a pesar de toda su divinidad, se despojó de ella y se hizo hombre. No pensaba menos de Él. Él sabía quién era, pero sí pensó menos en Él para pensar en nosotros. Y creemos también que la paciencia tal vez se trata solo de tiempo, de esperar y de esperar y de esperar. Cuando también se trata de soportar a los demás, de tolerar a las personas, de ver que si hombre o mujer, que si no hay un cambio en la vida de mi esposo, en la vida de mi esposa, ser pacientes, ser tolerables. En que si se me atraviesa un coche en la calle, ser paciente, guardar la calma y no reaccionar de forma impulsiva. Pero sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando reconocemos que Dios es un Dios eterno, que su palabra son vida, que sus palabras tienen poder, y reconocemos que todo es para Él y por Él, nos vestimos de un ropaje eterno, nos vestimos de divinidad, nos vestimos de alguien que permanece para siempre, nos vestimos de personas con un corazón, con un espíritu, con un alma que va a permanecer para siempre, que va a ser eterna, que el día en que muramos, nuestras almas, nuestras vidas seguirán viviendo, que nuestro cuerpo ahí se quedará y se echará a perder, que nuestro cuerpo ahí se quedará, pero nuestra alma y nuestro espíritu seguirán viviendo eternamente en la presencia de Dios. Cuando nos vestimos con ese ropaje, cuando nos vestimos con ese vínculo, cuando nos vestimos de la humildad, de la paciencia, del perdón, del respeto, de la benignidad, y no juzgamos a los demás, y no tratamos a las demás personas por su apariencia, por lo que tienen, nos vestimos de Cristo, nos vestimos de ese vínculo perfecto. Cuando sabemos que todo esto nos fue dado por gracia, entonces empezamos a conocer el amor, el verdadero amor, el amor de Dios. Y esa palabra que dice ahí, amor, en el griego se refiere a la palabra ágape, que es un amor incondicional, que es la misma palabra que se utiliza en la Escritura que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es esa misma palabra, ágape, que es un amor incondicional. Tanto amó Dios sin condición que entregó a su Hijo. Tanto nos amó Dios que nos entregó la gracia. Y cuando entendemos, cuando vivimos por ese amor, cuando entendemos de lo que se trata de ese amor, cuando nos enfocamos en la persona de Cristo, cuando nos enfocamos en el amor de Cristo, cuando nos enfocamos en el Evangelio de la gracia, cuando nos enfocamos en sus palabras que permanecen, cuando vamos a la Biblia y reconocemos
que es verdad, que sus palabras son espíritu y que son vida y que transforman nuestra alma, que transforma nuestra mente, que transforma nuestro cuerpo, podemos manifestar el amor de Dios. Podemos manifestar ese amor ágape cuando perdonamos a nuestros enemigos. Podremos manifestar ese amor cuando no juzgamos por las apariencias. Podremos manifestar ese amor cuando somos humildes, cuando somos pacientes, cuando dejemos de pensar en nosotros mismos y cuando comenzamos a pensar en los demás. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de nosotros nos podemos convertir en esas palabras que permanecen. Cada uno de nosotros podemos ser parte de algo eterno. Cada uno de nosotros podemos hacer parte del amor de Dios, que es el vínculo perfecto entre las personas y entre Dios. Que es el vínculo perfecto entre su iglesia por la que Cristo murió y entre el Señor, por lo cual Dios ha intercedido por nosotros, por lo cual Cristo intercedió con nosotros. Pero solo hay un camino, y es el amor, el vínculo perfecto. Así que ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y que con mucha sinceridad puedas examinarte a ti mismo y pensar en si has estado creyendo que la palabra de Dios solo es pasajera. Que si has estado creyendo que la palabra es antigua. O que si crees que la palabra de Dios es eterna, permanece. Y no tienes que sentirte mal. No tienes que sentirte como pecador. Lo único que tienes que hacer es voltear a ver a Jesús y poder reconocerlo en esa cruz como el hombre que extendió sus brazos para recibirte a ti, que abrió sus puertas para recibir a su iglesia, que tiene las manos extendidas, que habló perdón a tu vida, que habló bendición, que habló victoria, que ha hablado salvación, que ha hablado protección, que ha hablado salud para cada uno de nosotros. Y yo hoy quiero motivarte a que seas parte de lo eterno, que seas parte de lo que permanece y no de lo que es pasajero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Si podemos darle un aplauso al Señor ahí donde estamos. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias por tu palabra eterna, Dios. Gracias, Padre Santo, porque creo que tú estás obrando, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque creemos que cosas grandes vienen, Señor, para nuestras vidas, para nuestras familias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pido que nos consumas cada día de amor y de pasión por ti, de un deseo por conocerte, de un deseo por ir a tu palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quedamos despedidos, hermanos, que Dios los bendiga.